Bienvenidos a La Luz del Papa, un espacio para escuchar, meditar y profundizar en las palabras y gestos del Santo Padre. Aquí buscamos caminar con fe, esperanza y discernimiento, guiados por la voz del Papa León XIV. 7 tradiciones reformadas para una iglesia viva, hermanos y hermanas. La Iglesia de Cristo es un cuerpo vivo, animado por el Espíritu Santo, no un edificio de piedra que alberga reliquias del pasado. Como vuestro pastor, siento el peso y la alegría de guiar esta barca en tiempos de cambio, confiando en que el Señor nos acompaña. Mis decisiones, forjadas en la oración, el sufrimiento de los pobres y el clamor de los olvidados, no buscan romper con la tradición, sino purificarla, para que nuestra fe sea auténtica, cercana y transformadora. He reformado 7 tradiciones que, aunque venerables, necesitaban un ajuste para reflejar el corazón de Cristo. Estas reformas no son mías, sino del Espíritu que nos guía. Escuchen con el corazón abierto. Porque en estas palabras hay un llamado a renovar nuestra fe para ser una iglesia que camina con los humildes, abraza a los heridos y proclama la misericordia. Que María, Madre de la Iglesia, nos acompañe en esta reflexión, y que el Espíritu Santo ilumine vuestras almas para recibir este mensaje con esperanza. El protocolo de reverencia externa, queridos hijos, la primera tradición que he reformado es el rígido protocolo que exige distancia formal en las ceremonias vaticanas. En los primeros días de mi pontificado en la Basílica de San Pedro, abracé a mi hermano Luis, un gesto que rompió con la costumbre de mantener una reverencia distante. ¿Por qué lo hice? Porque el amor fraterno es el reflejo del mandamiento de Cristo, amaos unos a otros como yo os he amado, JN 13, 34. La iglesia no debe ser un lugar de frialdad protocolaria, sino un hogar donde se encuentran los corazones. Este gesto no es nuevo. San Juan Pablo II abrazaba a los enfermos en sus viajes, y Francisco ha lavado los pies a los presos, mostrando que la cercanía es un signo de la caridad cristiana. Yo, como León XIV, os digo que la verdadera reverencia no se encuentra en las formas externas, sino en el corazón que se entrega al prójimo. Recuerdo mis días como joven misionero en Perú en 1987, caminando descalzo por un camino pedregoso para visitar a una niña enferma. Mis pies sangraban, pero cuando llegué, una mujer me besó la mano y dijo, «El Señor vino como nosotros». Ese abrazo abrió su corazón a la fe. La Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II nos enseña que la Iglesia debe estar al servicio de la humanidad, no encerrada en formalidades. Por esta razón, he pedido a los obispos y sacerdotes que rompan las barreras del protocolo cuando sea necesario. Un abrazo, una sonrisa, una mano en el hombro son sacramentos de caridad. En 1981, como agustino en una parroquia rural, los fieles me acogieron no por mi título, sino por mi cercanía. Una niña me dijo, «Tú no pareces un sacerdote. Pareces nuestro hermano». Esta es la iglesia con la que sueño. Una familia donde el amor trasciende la formalidad. Algunos han cuestionado este cambio, temiendo que la dignidad de la iglesia se vea mermada. Pero, ¿qué dignidad es mayor que la del buen pastor que busca a su oveja perdida? Lucas 15, 4-7. He instituido reuniones en las que los obispos comparten con los fieles sin barreras protocolarias, para que la iglesia sea vista como una madre, no como una institución distante. En 1990, en un pueblo peruano, un anciano me abrazó después de la misa y me dijo, «Gracias por no tenernos miedo». Ese gesto transformó su fe. Os invito a vivir esta reforma en vuestras comunidades, a tocar los corazones de los demás con gestos sencillos. Porque en cada abrazo se encuentra la presencia de Cristo. Que los pastores no tengan miedo de ser humanos, porque Cristo se hizo hombre para salvarnos. Que esta reforma nos convierta en una iglesia cercana, donde el amor sea el protocolo supremo. El uso exclusivo de la mitra papal, la segunda reforma, se refiere al uso exclusivo de la mitra,
la pequeña gorra que simboliza el respeto a Dios. Durante una audiencia con la Fundación Nacional Italoamericana, me quité la mitra y la cambié por una gorra con su logotipo, un gesto que algunos consideraron una ruptura con la tradición. Pero este acto no es irreverencia, es comunión. Los santos Juan Pablo II y Francisco también intercambiaron su soleri con los fieles, demostrando que los símbolos no son fines, sino medios para acercarnos a la gente. ¿Por qué lo hice? Porque quiero que la iglesia sea accesible, no distante. Cuando un niño o un fiel ve al Papa compartir un gesto tan sencillo, siente que la iglesia está cerca, como una madre. En 1979, en una parroquia de Chicago, presté servicio en un comedor social. Una noche, un hombre sin hogar me dio las gracias, no por la comida, sino por haberlo visto. Ese gesto de cercanía le hizo sentir parte de la comunidad. Como Papa, al intercambiar el quiero que los fieles sientan que el vicario de Cristo es su hermano, el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que los símbolos litúrgicos deben conducir a Dios, no alejarnos de Él. En 1992, en una aldea amazónica, le di mi rosario a un niño que no tenía nada. Su sonrisa era un reflejo de la alegría del cielo. La tradición del solideo es hermosa, pero si se convierte en una barrera, pierde su significado. Algunos han dicho que este gesto resta solemnidad al papado. Pero, ¿qué hay más solemne que un niño sonriendo al recibir el solideo de su papa? He pedido a los obispos que adopten gestos similares, compartiendo objetos litúrgicos con los fieles en momentos significativos. En 1985, en una parroquia multilingüe, un joven me pidió mi cruz pectoral. Se la di y él prometió rezar el rosario todos los días. Ese intercambio fue más sagrado que cualquier ceremonia. Les invito a no aferrarse a los símbolos si nos separan de la gente. Que los sacerdotes utilicen sus símbolos para unir, no para dividir. Que en cada parroquia los fieles vean el amor de Cristo en los gestos de sus pastores. Que esta reforma nos recuerde que los símbolos son puentes, no muros, y que la iglesia debe ser un hogar donde todos se sientan bienvenidos. La misa en lengua vernácula, decidí que mi misa inaugural se celebraría en latín. Rompiendo con la reciente preferencia por las lenguas vernáculas en las liturgias públicas, algunos han visto esto como un paso atrás, pero yo lo veo como un retorno a la universalidad de nuestra fe. El latín, lengua de la Iglesia durante siglos, une a los fieles de todas las naciones. Sin embargo, he dado mayor autonomía a las diócesis para que utilicen las lenguas locales, porque la fe debe hablar el lenguaje del corazón. En 1988, en un pueblo peruano, celebré una misa en quechua. Una anciana lloró y dijo, por primera vez, he comprendido que Dios me habla. El Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II nos anima a utilizar las lenguas vernáculas para que todos comprendan la liturgia, SC 36. Pero también conserva el latín como signo de unidad. En 1985, en una parroquia multilingüe, vi cómo el quechua y el español coexistían en la fe. Cada idioma era un puente hacia Dios. Mi reforma busca un equilibrio, latín para las ocasiones solemnes, lenguas locales para las comunidades. Algunos obispos han dudado, temiendo la confusión, pero la confusión no proviene de la diversidad, sino de la falta de amor. He pedido a las conferencias episcopales que formen a los sacerdotes para que adapten las liturgias con respeto y fidelidad. En 1990, en un pueblo amazónico, un catequista me enseñó que una liturgia en la lengua local devolvía a los jóvenes a la iglesia. He instituido talleres para que los sacerdotes aprendan a integrar las culturas locales sin perder la esencia de la fe. Que cada misa, en cualquier idioma, sea un encuentro con Cristo. Les insto a que recen en el idioma que les acerque más a Dios, porque Él escucha todos los corazones. Que esta reforma convierta la liturgia en un himno universal que resuene en cada alma, uniendo a la Iglesia en la diversidad de sus idiomas.
En cuanto al uso de vestimentas ornamentadas, he reducido el uso de lujosas vestiduras papales, prefiriendo túnicas sencillas y cruces discretas para las celebraciones ordinarias, como un joven agustino. En 1981, prometí vivir con sencillez. En Chiclayo, como obispo, llevaba zapatos gastados que una niña comparó con los de su padre. La riqueza de la Iglesia está en la fe, no en el oro. San Agustín dijo, no es la túnica lo que hace el cristiano, sino el corazón. No renuncio a las vestiduras litúrgicas en ocasiones solemnes, pero en la vida cotidiana mi vestimenta habla de humildad. En 1990 visité una comunidad pobre en Perú. Un hombre me dijo, tu ropa sencilla me hace confiar en ti. Ese día comprendí que la ostentación puede ser una barrera. El Concilio Vaticano II nos llama a una iglesia pobre para los pobres, Lumen Gentium 8. He pedido a los obispos que adopten esta sencillez, no para menospreciar la liturgia, sino para que los fieles vean a Cristo en nosotros, no nuestras vestiduras. Algunos han criticado este cambio, temiendo que la iglesia perdiera su esplendor. Pero el verdadero esplendor está en la cruz, no en el oro. En 1987, en una parroquia rural, una anciana me regaló una túnica hecha a mano. La llevé puesta a misa y la comunidad sintió que se valoraba su fe. He establecido directrices para que los sacerdotes lleven vestimentas sencillas en las misas no sacramentales, reservando las vestimentas para las ocasiones que lo requieran. Que esta reforma nos recuerde que la santidad está en el corazón, no en la apariencia. Os invito a vivir con sencillez para que el mundo nos vea como servidores, no como príncipes, y para que la Iglesia sea un faro de humildad. En un mundo de ostentación y lenguaje exclusivo en la liturgia, he introducido un lenguaje más inclusivo en las oraciones, diciendo hermanos y hermanas y utilizando términos que dan la bienvenida a todos. En Perú, en 1985, vi cómo las palabras exclusivas alienaban a familias enteras. Una anciana me dijo, hoy me he escuchado a mí misma en la oración. Gracias. El Evangelio invita. No excluye. Dios habla a cada corazón, y nuestro lenguaje debe reflejar esa universalidad. No cambio la doctrina, sino que abro puertas para que todos puedan sentirse parte del pueblo de Dios. La Verbum Domini de Benedicto XVI nos recuerda que la palabra de Dios debe ser accesible para todos. En 1994, en un pueblo peruano, un catequista me enseñó que una palabra mal elegida puede cerrar los corazones. He pedido a los liturgistas que revisen cuidadosamente las oraciones, asegurándose de que sean acogedoras sin comprometer la verdad. Algunos han llamado a esto modernismo, pero yo lo llamo caridad. En 1988, en una comunidad multilingüe, vi cómo el lenguaje inclusivo hacía que las mujeres se sintieran parte de la liturgia. Creé comités para formar a los sacerdotes en un lenguaje que une, no divide. Que nuestras palabras sanen, no hieran. En 1992, un joven me dijo, cuando la iglesia dice, hermanos, siento que no estoy incluido. Ese dolor me dejó una huella imborrable. Les invito a utilizar palabras que acojan, para que todos los fieles se sientan amados en la liturgia. Que esta reforma haga que nuestras oraciones sean un reflejo del amor universal de Cristo, que no excluye a nadie. La centralización del poder eclesiástico, he descentralizado las decisiones, dando autonomía a las diócesis para adaptar las liturgias y las prácticas pastorales. En 1988, en un pueblo peruano sin comunicación con Roma, vi cómo la comunidad vivía su fe con amor. Un anciano me dijo, Dios ya vive aquí. Solo tenemos que escuchar. La iglesia primitiva creció gracias a la confianza, no al control. Hechos 2, 40-47. Mi reforma permite a los obispos responder con agilidad a las necesidades locales. El Concilio Vaticano II nos llama a la colegialidad episcopal. En 1992,
En una parroquia amazónica, vi cómo florecía la fe cuando se adaptaba a la cultura local. Algunos temen que esto provoque divisiones, pero la unidad no proviene de la uniformidad, sino del amor. He establecido consejos regionales para garantizar que esta autonomía sea fiel a la doctrina. En 1985, en un pueblo multilingüe, los fieles organizaron sus celebraciones sin esperar órdenes de Lima. Esa libertad fortaleció su fe. He pedido a las conferencias episcopales que formen a los obispos en esta nueva responsabilidad para que la Iglesia sea un cuerpo vivo. En todos los rincones del mundo, les invito a confiar en sus pastores locales para que la fe florezca en cada comunidad, reflejando la diversidad y la unidad del cuerpo de Cristo. Silencio sobre las heridas de la Iglesia. He instituido un Día Universal de Oración por la curación de las heridas de la Iglesia, que se celebra cada cuarto domingo de Cuaresma. En 2004, visité un monasterio donde los jóvenes sufrían abusos espirituales y lloré ante el altar. La Iglesia no puede caminar con heridas abiertas. Este día será de silencio, oración y reconciliación para pedir perdón y sanar. El Salmo 51 nos dice: un corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo despreciarás. En 2002, una víctima me dijo: no quiero venganza. Quiero que se me escuche. Esta reforma es mi respuesta. He pedido a las diócesis que organicen celebraciones de reconciliación, escuchando a las víctimas y promoviendo la verdad. Algunos han dicho que esto es doloroso, pero el dolor es necesario para la sanación. En 1990, en una parroquia pobre, una mujer me confesó su dolor por haber sido abandonada por la Iglesia. Escucharla fue el primer paso hacia su sanación. He creado comités para apoyar a las víctimas y formar a los sacerdotes en la escucha pastoral. Que este día nos una en la misericordia para que la Iglesia sea un hospital y no un tribunal. Os invito a participar en estos días de oración para que la Iglesia se purifique y sea un faro de esperanza para los heridos. Hijos míos, estas reformas no rechazan la tradición, sino que la hacen viva. Caminad descalzos con los pobres. Abrid vuestros corazones a los necesitados, hablad con palabras que abracen, proteged la creación, escuchad a los jóvenes, sed transparentes y sanad las heridas. La Iglesia es el cuerpo de Cristo y su corazón late en cada uno de vosotros. No temáis, porque en la renovación hay esperanza. Que María nos guíe y que el Espíritu Santo nos dé valor para ser una Iglesia viva. Amén. Gracias por compartir este momento de reflexión. Que las enseñanzas del Papa nos sigan iluminando cada día. Si este contenido ha tocado tu corazón, suscríbete, comparte y acompáñanos en este camino de fe. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo encuentro.